Muy bien, siempre es un placer conversar con Sergio Puglia, que además tenemos la suerte, o por lo menos yo tengo la suerte. No, yo también tengo la suerte. Con él todas las tardes en Radio Sarandí. ¿Cómo le va? Exacto, yo muy bien, muy bien. ¿Todo bien? Disfrutando enormemente de estar acá. Bien. En serio, es cierto lo que decís de las cervezas artesanales, cómo además ha ido evolucionando. El mundo ha dado un vuelco, desde el punto de vista de la apetencia gastronómica, en la búsqueda de las cosas genuinas. Entonces, no quiere decir que esté en contra de lo industrialmente bien hecho, sino que busca la verdadera esencia. Entonces, por eso, el paso que se dio a absolutamente todo lo que son conservas artesanales, la búsqueda de quebrar ese límite de lo industrial para sentir un poco los sabores hogareños y por otro lado los sabores genuinos, y entonces por eso las cervezas en gran escala. No, y me parece que es un... que tienen otro sabor, otra textura, otro perfume, otra cosa. Bueno, se toman de otra manera. Sí, sí, sí. Nosotros estamos acostumbrados a que la cerveza industrial, siguiendo con el tema de la cerveza, es una cerveza que se toma, ¿verdad? La cerveza artesanal te lleva a otros pasos, es otra cosa, ¿verdad? Y es muy buena para usarla también en el mundo de la cocina, ¿no? Es decir, hay cervezas como las cervezas negras que combinan maravillosamente, o directamente las otras, las rojas, que sirven maravilloso para cocinar carnes de cerdo, carnes rojas, son espléndidas. Tú tienes una profesión, Sergio, que es muy dinámica. Sí. Y cada vez más, ¿verdad? ¿Seguís estudiando? Ah, no podés parar. No se puede parar, porque ¿sabés cuál es la gran revolución que ha pasado en los últimos años? Es que aquella primera cocina, que fue el primer laboratorio del mundo, en el cual ingresaban materia prima y aplicando diferentes técnicas y fuegos y todo lo demás, se transformaba en un alimento con valor agregado, ha recibido en el correr de todos estos siglos, es decir, ha recibido aportes de la parte tecnológica. Y nosotros como seres humanos también hemos evolucionado. Y aquella comida primigenia que alimentaba a aquellos seres, hoy a nosotros nos caería nos hace mal. Entonces, hemos evolucionado también en la forma de comer y en la forma que queremos procesar los alimentos. Y la química y la física y la tecnología ha aportado diferentes técnicas como para que eso se transforme en otras texturas y en otras cosas. Entra la plástica también. Sí, 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 enormemente, porque la cocina apunta a los 5 sentidos. Así que apunta a todos los sentidos. Vos, la forma en que presentás un plato, la forma en que confeccionás el plato, las mercaderías que intervienen en él y mantienen sus colores, pero además cambian sus texturas, todo eso que es un laboratorio excepcional, sigue cada vez más vigente. Esto lleva también a investigar sobre artistas del abstracto, por ejemplo, porque uno no podés pensar en un Miguel Ángel o en un Leonardo da Vinci o en un Tintoretto o en un Bruegel a la hora de elaborar un plato, porque estamos hablando de artistas del realismo, de alguna manera, más allá de diferentes épocas, Renacimiento, bla, bla, bla. Estamos hablando de que un Kandinsky, un Miró, quizás un Picasso en algún momento también pueden influir en lo que es la vista del plato. No te olvides que Picasso debutó en el Quatre Quatre. Y el Quatre Quatre era un café, bistró, restaurante de Cataluña, en el cual directamente se reunía la inteligencia y la intelectualidad, y ahí debuta Picasso con sus cuadros cuando tenía 16, 17 años. Este golpe que ha tenido la gastronomía en nuestro país, ¿qué le aporta a la sociedad? Porque ¿qué pasa? Cuando uno empieza a investigar desde lo doméstico, ¿verdad?, en nuevos productos, en nuevos platos, en cambiar un poco la matriz, salir del arroz blanco, salir de la milanesa, salir un poquito de eso, culturalmente también nos abre alguna puerta. Pero y seguro, lo que ha aportado el avance de la gastronomía y la aceptación y la visión de la gente frente al hecho gastronómico es que ha crecido desde el punto de vista intelectual. Ha crecido su nivel de paladar, ha ampliado su visión del mundo de la cocina. Si vos estás siempre en el mismo trillo, comés lo mismo y de la misma manera, no tenés la capacidad del asombro y de la posibilidad de tener una visión mucho más amplia. Yo siempre dije, y cuando lo dije por primera vez, que lo dije en los medios de comunicación, me miraron y me dijeron, este tipo está loco. Yo siempre dije, yo desconfío de aquel que no tiene la necesidad o siente la voluntad de probar algo diferente que le produzca en definitiva un impacto, pero que además le produzca placer.
Es decir, ¿qué es lo que se necesita para crecer en la vida? Sea en la profesión, sea en la prueba de un plato, sea en la creación, sea en la administración de un negocio o en el empleado del Estado. Creatividad, riesgo, correr riesgos. Y eso es fundamental, porque así es como el hombre avanzó. Si el hombre de las cavernas no hubiera organizado la sociedad y no hubiera de alguna forma puesto reglas y normas y funcionamientos para crecer, para seguir creciendo, y hubiera dejado de ser nómade y se hubiera asentado, y de asentado fue agricultor, de cazador pasó a ser agricultor, de agricultor. Si no hubiera corrido todos esos riesgos, no hubiéramos llegado nosotros. No, y convengamos, y te la hago cortita porque tenemos una presentación, que de alguna manera todo esto, la gastronomía, el placer de consumir productos, transforma en un placer justamente un acto violento, y lo digo como es el de comer. Sí, es un acto violento. Mirá lo que dijo Madonna cuando vino por primera vez a la Argentina y y después volvió para firmar la obra Evita. Dijo que la comida argentina, en un montón de aspectos, refiriéndose a la carne, a la parrilla y todo lo demás, era un poco salvaje. Y todo el mundo se ofendió. Y que es así. Es que hay que ver con tratar de ser lo más ecuánime posible. Es así. Lo que pasa es que hemos podido crecer y avanzar y refinarla. Nos visita el señor Sergio Daniel Puglia, tiene una presentación y la compartimos con ustedes. El sábado 28 de enero de 1950 nació en pleno barrio de La Aguada Sergio Puglia, cuya familia se mudó poco después al Cordón, donde creció bajo el influjo de su abuela y su padrino José Oroño, un inmigrante gallego devenido bolichero que le enseñó los secretos del oficio. Su familia le inculcó la importancia de mantener la despensa llena y la diferencia entre la necesidad de comer para vivir y el disfrute de vivir para comer. Los mediodías colgados de la mesada de la cocina se matizaban con las escapadas al cine y las sesiones de jazz junto a la tía Chichita, que lo convirtieron en el cinéfilo melómano que es ahora, además de un hábil bailarín. Estudió desde los 3 años en el Ergue School, luego en la Sagrada Familia y más tarde en el IABA, donde su padre era administrativo y lo fue él mismo cuando empezó a trabajar como funcionario en secundaria. La idea de estudiar Derecho y convertirse en abogado se desvaneció cuando los militares se burlaron de la Constitución, lo que motivó a Sergio a armar las valijas y marchar rumbo a Europa en busca de nuevos horizontes. Estudió periodismo cultural, hotelería, antropología gastronómica y consiguió trabajo en uno de los restaurantes más famosos de España, donde aprendió desde lo más bajo, lavando platos y pelando papas. Al regresar cayó en Buenos Aires con un currículum sobresaliente que no le sirvió de nada y solo consiguió empleo como telefonista en un hotel. Un año después, ya era gerente. En el 82, la muerte de su madre lo trajo de vuelta a Montevideo, donde comenzó la historia que todos conocemos. La radio, la televisión, el cocinero preguntón y el jurado de MasterChef que no tiene filtros a la hora de mostrar sus emociones, sencillamente porque ya no le teme a nada. Pasados los 60, se sacó la mochila de los prejuicios, se casó con Horacio y se fueron a vivir al campo. Pero es un tipo de ciudad y ya están en la vuelta, alojados en pleno centro, entre sus miles de discos y películas, preparando las recetas de la abuela y el padrino José, como hace no tantos años. Adelgazaste, Sergio. Ay, Dios mío. ¡Qué locura! ¡Qué cosa increíble lo que hicieron! Dios mío. Voy a aclarar simplemente una cosa. Mi madre estaba internada y es muy cómico, por eso lo quiero aclarar. Mi madre estaba internada y el grupo médico del Sindicato Médico del Uruguay la desahució y le dio 6 meses de vida. Entonces yo vivía en la Argentina y entonces vine al Uruguay y mamá en un acto así, en el lecho de muerte, una actuación trágica de comunal, me dijo que tenía que volver a vivir en el Uruguay. Y yo le dije, ¿por qué? Y me dijo, porque le tenés que devolver al país lo que el país te dio. Y yo le contesté, ¿qué me dio el país? Y ella me contestó directamente, me permitió a mí educarte. Entonces yo le prometí en esa cosa brutal que sí volvía al país. Pero mi madre, que le habían dado 6 meses de vida, vivió 20 años más.
Así que Está bárbaro. Manejo muy bien, por eso no es trágico. Sergio, ¿cuánto has visto cambiar el mundo en estos años? Mucho. Desde tu condición de hombre gay, ¿verdad? Que ha tenido que de pronto pelear por eso. Mucho. Y hoy en día estamos viviendo una sociedad que, si bien todavía existe una ley intolerante, y va a seguir existiendo. Va a seguir. Hoy en día... Igual los cambios que se han procesado no son cambios en los que haya un cambio en la sociedad. Los cambios que se han procesado son los cambios que tuvieron una coronación de un trabajo de distintos colectivos que, bueno, hubo un sector político o políticos con voluntad política de operar esos cambios, pero cuando se operan, se hacen esas leyes y todo un montón de cosas, eso no quiere decir que haya un cambio de mentalidad y que la sociedad esté lo suficientemente evolucionada como para que haya una aceptación así directamente de la cosa de forma natural. Eso va a llevar un proceso, para eso hay que reeducar a la gente y parte de la reeducación no solamente la tiene que tener la voluntad política o la política, sino también los distintos colectivos que directamente tienen que trabajar en dar la mejor imagen y la mejor información para que la gente entienda que esta elección de vida es una elección de vida y no es una enfermedad, y directamente, es decir, nadie tiene derecho a cuestionar, a señalar, a juzgar y a discriminar por esa elección de vida. De cualquier manera, yo soy un convencido de que hay colectivos más pequeños que son la familia. Sí. Donde la educación de nuestros hijos, el educarlos, no me gusta la palabra tolerancia, me gusta la palabra convivencia. No, tolerancia jamás. Y que la cosa sea natural. Sí, ¿verdad? Exacto. Que el abrazo sea natural, que el saludo sea natural, que la sonrisa sea natural en ese sentido. ¿Desde cuándo nació tu pasión por la cocina y por la comunicación? Porque vos tenés, los dos viajan... Pero ojo que eso es como una moto con sidecar, vos en ese sentido. Pero yo te voy a decir una cosa, ojo con lo de la comunicación, que es todo casualidad, ¿eh? Es pura casualidad. Yo nunca me hubiera imaginado que tenía capacidad para la comunicación. Yo tenía un conocimiento, me conocía un poquito a mí mismo y sabía que tenía una buena llegada con la gente. ¿Por qué? Porque a través de mi trabajo, es decir, me había dado cuenta que llegaba a la gente, que tenía un poder de convencimiento, que tenía un suficiente manejo de los criterios como para poder llegar a la gente. Nunca me imaginé que eso podía traspasar un micrófono o una cámara de televisión. Y llegué por casualidad, pensando en que yo tenía que vender el producto que era mi restaurante, y llegué a los medios para vender ese producto y empecé a decir por qué quería vender ese producto, qué era lo que quería hacer con ese producto. Y ahí la gente descubrió, y yo descubrí, que tenía una capacidad de comunicación. Mirabas a las personas, entre comillas, famosas, conocidas, con admiración cuando eras joven, me imagino, disfrutar de su trabajo, disfrutar de la persona. Sí. ¿Verdad? ¿Cuándo empezaste a recorrer perdón, el camino, a atravesar ese zaguán que a vos te permitió por tu trabajo, por tu carrera, no solamente ir conociendo a esas personas, porque conocer a una persona se conoce, se saluda y la vida sigue, sino lograr relacionarte también, el llegar a arrimarte al fogón, ese que uno de alguna manera, consciente o inconscientemente, quiso llegar, ¿verdad? A arrimarse. Vos sabés que esa es una pregunta más que interesante, porque yo nunca me lo planteé. Fíjate que si yo te digo que yo admiraba profundamente a Susana Rinaldi. Yo estaba en Montevideo, vivía en Montevideo, y Dades Fer, esa maravillosa amiga y actriz que tuvo este país y ser humano fantástico, me dio una carta para que yo fuera a Buenos Aires, como iba a Buenos Aires, para que le llevara una carta a Zipe Linkowski. Para llegar a donde estaba Zipe Linkowski tuve que ir a los teatros, a la Botica del Ángel. Ahí conocí al Gordo Vergara Leumann. Me presenté con el rostro y le dije, yo soy Sergio Pura, vengo a ver a Zipe Linkowski porque Dades Fer le manda esto. Y él me dijo, bueno, pero ahora está haciendo una función, ¿por qué no te sentás acá? Acá va a cantar Susana Rinaldi. Ahí conocí a Susana Rinaldi. Y después, es decir, hablé con Zipe. Y yo no sé cómo esas cosas que son como un golpe de conocimiento, en la conversación entre el Gordo, Susana, y después con Zipe, nació una relación de amistad.
¿Esa fue la puerta? Esa fue la puerta, y después empezamos a vernos más seguido, y después yo me fui a vivir a Buenos Aires, y después, yo qué sé, Susana tenía un amigo común que era Ramón Mérica conmigo, entonces nos veíamos seguidos cada vez que ella venía a Montevideo en lo de Ramón, de cuando yo iba a Buenos Aires me encontraba con ella, y así seguimos, y llegamos a los 45 años de amistad. Y yo viví en Buenos Aires durante muchos años. En un momento dado, Juca Shepard y Marta Viale me dijeron, Juca quiere entrar en Buenos Aires. Y yo dije, bueno, capaz que si hablo con... Marta era amiga de Susana. ¿Por qué no hablamos con Susana, que está haciendo en Canal 7 un show que se llamaba Philips, no sé, Casino Philips, y que lo conducía Mareco? Entonces fuimos a hablar con Mareco, que también era amigo y lo había conocido, y que los últimos años de su vida las pasó en Punta del Este, y tuvimos una relación y una amistad mucho más profunda. Yo qué sé, no sé, se fueron dando en la vida situaciones. Yo con el hotel, yo dirigía 2 hoteles en Buenos Aires, y el hotel era una puerta para conocer un montón de gente. Y bueno, primero fui bellboy, cargaba maletas. Después fui recepcionista. Después fui conserje. Y después fui asistente, adscripto a gerencia, y después fui gerente. Eso en un año y pico. Yo qué sé, no sé... Ese tipo de carrera, perdóname que te interrumpa, Sergio, de alguna manera explica las exigencias que tiene una persona para con quienes están en un escalafón más bajo a la hora de exigir resultados en el trabajo. Porque sí, no es que vos arrancaste de gerente. No, yo de gerente uno no. conoce el camino, tiene las herramientas y tiene la capacidad de comunicar cómo se hace el trabajo. Y eso es algo es algo que uno tiene que enseñar también, ¿no? No, eso es indudable. Eso yo tuve la suerte de poder hacerlo durante años. Ahora dejé un poco la docencia, y la docencia hace 2 o 3 años, yo ya no estoy más en ningún instituto, ni nada por el estilo, ni dirijo nada de eso, pero trato de que la gente que me rodea aprenda de la mejor forma posible. Pero yo te iba a decir que cuando llegué a Buenos Aires, yo no encontraba trabajo. Y el primer trabajo que hice fue de administrativo en una mueblería, en Villa Crespo. Y como había estudiado hotelería y quería desarrollarme, unos amigos de mi madre y de Dorinda, que es como si fuera nuestra madre, tenían un hotel que era el Hotel Lourdes, en la calle Rivadavia, Callao y Rivadavia, al lado de la confitería El Molino. Y yo fui ahí como, ¿cómo te voy a decir? Como el chepibe. Era el gerente, el encargado, el administrativo, el que entregaba las llaves, En ese hotel, mirá lo que son las cosas, porque hay causalidades en la vida, vivía una de las más grandes actrices del cine argentino. Porque era un hotel de 3 estrellas, pero que había gente que vivía por mes. Y ahí vivía Alita Román. Y a Alita Román la iban a visitar otras actrices, desde Mecha Ortiz hasta Sabina Olmos. Y yo, como era el encargado del hotel, de ese hotelito, hacía escones y hacía cosas para que cuando llegaran ellas tomaran el té con Alita Román. Y yo me sentaba a conversar con esas actrices. Así nació parte de mi acercamiento al mundo artístico. Sergio, ¿cómo hubiera sido un MasterChef Uruguay sin Sergio Puglia? No tengo la menor idea, pero hubiera sido, mira, no voy a ser extremadamente modesto porque no es mi personalidad. Te lo pregunto. Entonces, yo creo fundamentalmente que en una primera instancia, y además fue dicho públicamente, el canal no tenía ningún interés en que yo estuviera en MasterChef. Porque tenían muchísimos reparos. Por mi personalidad avasallante, porque además yo tenía miedo que MasterChef se transformara en un show personal de Puglia. A pesar de todo eso, hicieron un estudio de mercado, hicieron focus group, cualquier cantidad de focus group, en distintos lugares de la ciudad, de Montevideo, del país, y en distintas clases sociales, y en distintas franjas etarias. Y la mayoría de esos focus group, lo cuento porque la dirección del canal me lo dijo, dijeron que no era posible un MasterChef en Uruguay sin Puglia. Y entonces ahí fue que me llamaron. Y yo, cumpliendo con la normativa de la cosa, me dijeron que tenía que hacer un casting
Y yo dije, yo no hago casting. Entonces, con esa cosa... Y después hice, sí, una prueba de cámara. Y a mí me parece que es una experiencia fantástica. Me parece que me dio la oportunidad de mostrarle a la gente el docente que yo tengo en mí, el comunicador que tengo en mí y además el cocinero. Y no hiciste un unipersonal tampoco. Y no hice... Y demostrarle a aquellos que tenían miedo con respecto a que yo transformara el programa en un show personal, que yo podía trabajar en equipo. Porque si vos trabajás en la cocina, y si trabajás en radio, y si trabajás en lo que trabajamos nosotros, si no te apoyás en el equipo, vos no podés salir adelante. Sergio, ¿qué significa la radio para vos? Porque la radio económicamente, para una persona que trabaja tanto, de pronto... No, capaz que no hace mucha diferencia. Para hacer radio hay que tener pasión por hacer radio, pasión por comunicar también. Sí. Y una vez más, perdóname, te digo una cosa más. Esto es a modo personal. Uno aprende mucho haciendo radio, porque ¿qué pasa? Programas como el que haces vos o el que hago yo, que no tienen una temática, que aparece cualquier cosa y vos tenés que conversar con esa persona. Sí. La radio, para mí, es... mágica. Yo puedo llegar a la radio cansado, malhumorado, con la cabeza con 25.000 cosas, y llego a la radio y estoy esperando para salir y ya soy otro. Y cuando me siento frente al micrófono, empieza el disfrute. Y yo ya me olvidé si me dolía el estómago, si me dolía la cabeza, si... La radio para mí. Y también llegué a la radio por casualidad, fíjate qué increíble. Porque yo llegué para publicitar un festival gastronómico que hacía en el restaurante panorámico que yo tenía. Y ya había llevado unos cocineros bahianos y Traverso me dijo directamente, no, nene, esto, ¿hablan español? No, no hablan español. Ah, bueno, entonces no. Y entonces se prendió la lucecita del micrófono y Traverso me empezó a preguntar a mí sobre la cocina bahiana. Y nunca más le preguntó más nada a los cocineros que estaban en la mesa. Y yo terminó ese programa y bajó Mullins y me dijo, vos tenés que hacer radio. Y yo le dije a Mullins, que al que consideré es mi padre en los medios de comunicación y era un ser fuera de serie, le dije, no, estás loco, me dijo, tenés que hacerlo. Y así logró él convencerme para que yo debutara en la radio. Esos son grandes captadores de la carnadura de una persona también, ¿verdad? Sí. ¿Qué pasa contigo desde tu lugar? Porque yo te he escuchado muchas veces decir, fulanito fue mi alumno y resulta que fulanito hoy en día está en el streamline de la profesión, ¿verdad? Sí. Te he escuchado 3, 4 nombres de eso. ¿Cuánto hay que tener de intuición para decir? Porque yo siempre entiendo que en todos los órdenes de la vida no hay que ser egoísta. No, por favor. Además, es hasta en beneficio de uno, el hecho Exacto. de que haya más. Exactamente, exactamente. Yo cada vez que... Voy a decirte una frase que le dije a cada uno de los alumnos cuando los conocí por primera vez. Ustedes no vienen solo a aprender técnicas gastronómicas, sino vienen a transformarse en esponjas. Y además de eso, mi misión es partirle la cabeza como cuando se parte una sandía y meterle ahí conocimientos, pasión y ganas de transformar el mundo de la alimentación, porque ustedes van a ser un objeto catalizador en la educación del pueblo. Eso es la misión de un cocinero. Además de ser un artista, además de ser un hedonista, además de ser una persona que disfruta de la vida, además de ser un degustador, además de ser un voraz, todo eso es un cocinero. Un cocinero tiene que ser todo eso. Tiene que saber emocionarse frente al hecho cultural que significa comer. Tuviste la oportunidad también de hacer un programa que de alguna manera va con otra pasión tuya, ¿verdad? Que es el cine. Un viaje de película. Un viaje de película que todavía no salió al aire. Todavía va a salir, pero ya está todo hecho. Yo había reeducado a Diego Damonte, lo había vuelto rockero y volvió a los pantalones khaki, volvió a las camisetas claras este hombre. Eso es productor del programa. Es un proyecto fantástico que va a salir por la pantalla del 10. Divino, 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 pero lo que se dice divino, donde junté 3 grandes pasiones de mi vida. El cine, la gastronomía y los viajes. Y entonces
Es un programa que se viene con todo. Es decir, estuvimos en Buenos Aires, estuvimos en Madrid, estuvimos en San Sebastián y por ahí va a desfilar absolutamente todo el mundo. Desde Norma Leandro, Ricardo Darín, Gastón Pauls, Graciela Borges, Antonio Gasalla, Antonio Resine, José Luis Garci, Manuel Bandera. El mundo va a desfilar por ahí y bueno, y vamos a estar hablando de cocina con Narda Lépez, con Donato Di Santis, con la gente de Paradores de España. Nos fuimos al parador de Alcalá de Henares y nos hicieron cocina revolucionaria basada en cocina típica. Es maravilloso lo que vamos a hacer. Te juntaste todas tus pasiones en un programa. Todas mis pasiones en un programa. Bueno, el señor Sergio Puglia cocina este domingo 3 a las 13 horas Sí. en La Soñada. Esa es otra de mis pasiones. Yo he descubierto con los años, y es lo que está pasando con el mundo de la cocina, los chefs tienen que darse cuenta de que necesitan salir al salón. Y el chef en el salón es una cosa fundamental para que la gente entienda la cocina y la comida. Así que yo descubrí que cocinar en vivo significa comunicar y que la gente cuando llega el plato a la mesa disfrute de forma diferente. Entonces este domingo en La Soñada voy a estar haciendo un menú espectacular que me representa a mí. Es decir, en el sentido, y no espectacular porque vamos a empezar primero con una mesa de fiambres y de quesos y variedad de panes artesanales y todo lo demás. Pero después de eso vamos a un atún en 3 texturas. Después de ello vamos a una paniza piamontesa, que es la prima hermana del risotto, pero que lleva poroto, lleva salami, lleva panceta, que realmente es un arroz maravilloso. Livianito. Livianito. ¿Y sabes cuándo una paniza está bien hecha? Cuando la cuchara queda parada. Bien. Y después de eso vamos a comer un entrecot feedlot hecho a la cerveza negra con 8 horas de cocción. Y verduras al horno. Y después unos postres italianos a base de chocolate. Il cioccolato. Sergio, ¿cómo hago para llegar yo si quiero ir? Tienen que llamar a un teléfono. ¿Tienen el teléfono por ahí? No sé. Tienen que, bueno, está en todas las redes y está en todos lados y está, justamente salió en la última revista y en la galería de ayer, en todos lados hay una campaña. Pero está ahí, lo encontramos. Lo encuentran. Tienen que llamar a un teléfono, a La Soñada. Entren en La Soñada, ahí Perfecto, está. entran en La Soñada. En La Soñada. Perfecto. Y ahí entonces van a poder. Es preferible que vayan, que tomen el ómnibus, que va a haber un ómnibus que lleva gente y todo tipo de cosas, porque así pueden tomar, porque es canilla libre de todo. ¿De todo? Además voy a presentar una de las bebidas que más amo en mi vida, que es el Prosecco. ¿Qué es el Prosecco? El Prosecco es un vino espumante típicamente italiano que ahora... Entonces, mira, el otro me está pidiendo una cosa. El Prosecco vamos a estarlo presentando aquí. ¿Para qué me lo tiraron? 092-107-379. 092-107-379 es el teléfono para comunicarse, reservar para poder disfrutar, bueno, de las artes del señor Sergio Puglia, que les vuelvo a repetir, este domingo 3 a las 13 horas está cocinando él para ustedes en La Soñada. Sergio. Les quiero decir una cosa. Lo de la pelusa que hay en este país también existen en otros países. Cuando yo tuve la suerte de conocer China, toda China, en el caso de Beijing, andaban todo el mundo en la calle con unos así tapados acá por la pelusa de los álamos. Esa es una solución, además de los lentes negros, eso. Entonces, lo que pasa que ellos lo que tienen pasa los que ojitos así, entonces, con lo que estamos viviendo, que parece que viviéramos en el Far West por la inseguridad, si nos tapamos la cara y nos ponemos lentes negros, no le conoces la cara, te asaltan a los 2 minutos. Sergio, un placer conversar contigo. ¿Cómo no? Seguimos adelante con La Mañana en Casa.